Muchísimas, muchísimas gracias por estar presente en esta sesión. Nos acompaña la doctora Elena. Enviamos unas disculpas a las instalaciones de la UAM por la cuestión del paro de transportistas, la movilización que se tenía prevista para hoy, por eso no llegamos a las aulas, ¿no? Avisamos por un correo electrónico y bueno, ahora pues iniciaremos de manera virtual y tenemos el gusto de presentarles a Lucelena Hernández Maldonado. Ella nos va a dar la ponencia, nos va a exponer sobre del Amazonas al sureste, megaproyectos y participación colectiva, los casos Bala Chepete en Bolivia y Corredor Interoceánico en México. Le damos también la palabra a Miguel, quien nos va a leer una semblanza de Elena. Bueno, pues en primer lugar agradecerle su participación. Es una desfortunio de que nos encontremos en esta cuestión virtual, dado que pues algunos de los próximos ponentes van a ser por esta vía, pero bueno, como sea, lo importante es llevar a cabo la sesión. Y en este caso nos toca presentar a la licenciada en Sociología y maestra y doctora maestra en estudios latinoamericanos licenciada en Sociología y maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, doctora en estudios sociales en la línea de procesos políticos por la UAM Iztapalapa. Sus líneas de investigación se centran en temas de poder y política de Estado, movimientos indígenas, bienes comunes, democracia directa y las negociaciones entre instituciones, comunidades y otros actores por el control del espacio. Bueno, yo creo que sin más, y porque la presentación probablemente sea extensa, le damos el micrófono y toda la atención a Elena. Muchas gracias. Igual me sumo a las disculpas por no poder estar de forma presencial, nada más que nos agarró un poco en jaque este aviso que habían dado de que iban a cerrar las avenidas, entonces, pues extraordinariamente ayer decidimos trasladarlo a una sesión virtual, pero bueno, gracias por estar ahí, un saludo. Y bueno, bueno, realmente lo que yo quisiera hacer es, siguiendo un poco la línea de este seminario que hemos pensado y que ya lo hemos hecho de esta forma, es hacer una suerte como más de diálogo entre estas dos regiones que, bueno, son altamente biodiversas y en las que se han implementado megaproyectos de infraestructura. En ambos casos se han encontrado características similares que me permiten hacer un ejercicio comparativo. Bueno, como antecedente, digamos, de esta investigación, les puedo compartir que mi tesis de maestría estuvo centrada en este proyecto hidroeléctrico del Balachepete en Bolivia y en la tesis de doctorado la hice sobre el corredor interoceánico en el istmo de Tehuantepec. Entonces, después de que terminé de hacer las investigaciones, pues encontré muchas similitudes en las que, bueno, voy a centrar esta tarde y igual, como en las sesiones pasadas, intentaré que sea breve la explicación para poder dar paso al diálogo con ustedes y bueno, también poder que se aporte y se haga como un ejercicio colectivo. Uno de los elementos más significativos que me movió a realizar estas investigaciones es que estos dos megaproyectos fueron propuestos por gobiernos de izquierda o autodenominados progresistas. Bueno, puede ser que sean progresistas en el sentido de que ambos han ampliado los derechos sociales, ampliaron los derechos sociales durante su mandato y tuvieron pues, digamos, algunos elementos de izquierda. Evo Morales estuvo en un mandato de 2006 hasta 2019, obtuvo el 54% de los votos en su primer mandato, a la vez que Andrés Manuel López Obrador estuvo en los 6 años que tuvo el 53,19 de los votos cuando fue electo. Ambos candidatos, ya siendo presidentes, propusieron generar desarrollo, considerando la opinión de las comunidades originarias. Sin embargo, bueno, después de hacer este ejercicio de diálogo entre estas dos regiones, nos damos cuenta de que las comunidades originarias se han dado cuenta de que muchas de sus demandas y de sus
palabras no se han tomado en cuenta para la construcción de estos megaproyectos. Bueno, también uno de los discursos se centraron en discursos sobre derechos indígenas, y bueno, tanto Evo como Andrés Manuel López Obrador nos prometieron que iban a generar desarrollo, considerando las opiniones de las comunidades originarias. ¿Puedes poner la que sigue, por favor, Rebeca? Bueno, como ya les comenté, ambos construyeron megaproyectos en territorios habitados mayormente por población indígena, y para apegarse a este discurso de respeto hacia las comunidades, ambos gobiernos hicieron planes de desarrollo en donde la principal prerrogativa giraba en torno a las decisiones colectivas sobre el usufructo de la tierra y de los recursos naturales. Bueno, esto se puede ver plasmado también en ambos planes de desarrollo, porque en los dos planes de desarrollo de los dos gobiernos se ha podido verificar que existe esta intención de desarrollar las regiones indígenas, de hacer más trabajo, de ayudar a las comunidades a que se inserten, ¿no?, a estas cadenas de desarrollo y de valor. Sin embargo, ha habido un problema en ambos casos porque estas consultas que se habían prometido sobre los recursos naturales no se han cumplido. Entonces, en ambos casos se han aplicado consultas simuladas con participación de instancias gubernamentales que ponen no solo en peligro a, digamos, la vida democrática, sino que también a algunas de las grupos indígenas que habitan estas regiones. En este sentido es que la participación colectiva que se planteó por parte del gobierno ha sido cuestionada, dando como resultado que las comunidades denuncian estas formas de participación, que bueno, también se encuentran en los tratados internacionales y locales. Sin embargo, al final se volvieron una suerte de legitimador de estas políticas públicas en torno a la construcción de megaproyectos. Entonces, bueno, llegamos un poco a las conclusiones de que más allá de empoderar a las comunidades, estas consultas sirvieron al final para validar estos megaproyectos, y además, bueno, han hecho ahí como una bifurcación entre las comunidades, porque si bien por ejemplo, en el caso del corredor interoceánico hay un problema porque hay comunidades que quieren el corredor y hay comunidades que no quieren, entonces empieza una división interna que antes no existía, ¿no? Antes de que se planteara el megaproyecto. Lo mismo pasó en Bolivia, porque pues también la idea de la que se vende sobre el desarrollo pues logra atrapar o logra cautivar a algunas personas, entonces comienza a generar conflictos internos. Sin embargo, también tiene como otro filo, que es que las comunidades mismas empiezan a generar otras formas de participación más allá de estos canales institucionales. Bueno, digamos que para llegar a estas conclusiones voy a dividir la presentación en tres apartados. En el primero voy a abordar conceptos muy básicos de megaproyectos, pues para entender este como ejercicio comparativo entre los dos casos. Además, bueno, les voy a comentar un poco de los dos proyectos en general, porque tampoco es como un estudio, ¿no?, de donde se pueda como yo decirles exactamente de qué se trata cada proyecto, porque pues nos llevaríamos 2 días, ¿no? Y bueno, finalmente me voy a centrar un poco en los procesos de consulta, así como en los retos y oportunidades que han generado estos ejercicios. Bueno, como ya les había comentado, Evo Morales y Andrés Manuel López Obrador llegan al poder en un clima marcado por un descontento social hacia gobiernos de políticas de corte neoliberal. Ambos tienen resultados muy favorecedores en las urnas y un amplio respaldo popular. Ambos llegan como con la propuesta de un cambio en la política hacia una izquierda marcada por el privilegio a los derechos sociales, y se enfoca también al desarrollo a partir de la vía gubernamental y no por medio de la inversión privada. Esto igual lo vamos a ver un poco más adelante. Otra característica que tienen estos dos megaproyectos es que ambos empezaron a planearse antes de la llegada al poder de estos dos presidentes. Digamos que estas críticas hacia los modelos neoliberales quedan un poco en cuestionamiento, porque finalmente
al final, perdón, finalmente igual implementan este tipo de megaproyectos que terminan también recurriendo a la inversión privada. Bueno, ¿puedes poner la que sigue, por favor? Les voy a hablar rapidísimo de qué son los megaproyectos. Los megaproyectos regularmente parten de la intención de desarrollar un país o una región. Se caracterizan también por requerir presupuestos muy elevados, un largo tiempo de ejecución. Creo que ya no se ve la pantalla. Pero bueno, digamos que en el corredor, en el Bala Chepete se requirió una inversión de 9.000 millones de dólares, mientras que en el interoceánico se van a requerir 900 millones de dólares. Entonces, bueno, aquí podemos ver, digamos, la primera premisa, ¿no? Que requieren costos elevados para su ejecución. El segundo, digamos, gran concepto de los megaproyectos es que necesitan un largo tiempo de ejecución. En el caso del Vale HPT es 13 años más o menos lo que se proyectó, mientras que en el interoceánico son 7 años para terminar o bueno, ya para terminar como digamos la infraestructura de las vías del tren, pero bueno, obviamente todavía falta desarrollar los polos. Eh, Después también, bueno, como ya les había comentado, involucran inversión pública y privada. A pesar de que se quiera usar nada más la inversión pública, pues no alcanza porque son proyectos de gran dimensión. También tienen un impacto en la economía, el medio ambiente y la sociedad. Generalmente construyen infraestructura. En el caso del interoceánico, vemos que es como a partir de transporte y energía, perdón, para el Bala va a ser energía, mientras que para el interoceánico van a ser puertos y redes ferroviarias. Y además, bueno, tienen efectos a largo plazo. Por ejemplo, en el caso de Bolivia se espera que la generación de energía de la hidroeléctrica se convierta en exportador de energía, particularmente para Estados Unidos y Brasil, mientras que en México pretende ser una suerte de competencia para el Canal de Panamá, porque bueno, el Canal de Panamá está en una crisis en la que, bueno, como no ha llovido tanto, se está secando. Entonces, este megaproyecto también tiene este objetivo, ¿no? De hacer como más ligeros los tiempos de transporte y más baratos, porque también es muy caro transportar por el Canal de Panamá. Bueno, el impacto a largo plazo ya se los mencioné. Otra característica muy importante de los megaproyectos es que enfrentan muchos desafíos socioambientales, porque regularmente, bueno, no nada más existen estos que yo les estoy mencionando que son de infraestructura y de generación eléctrica. Por ejemplo, lo que ya nos había comentado en una sesión Miguel pasada sobre la generación bueno, la minería a cielo abierto, ¿no? Que también muchas veces requieren de infraestructura o el fracking que se hace como para sacar el gas de la tierra y todos estos ejercicios que, bueno, finalmente tiene muchos desafíos socioambientales que conllevan riesgos y amenazas. ¿Le puedes poner la que sigue, por favor? Aquí les puse nada más dos ejemplos de estos desafíos socioambientales. En el caso de Bolivia, del Bala Chepete, se pretende que se construya aquí, ¿no? En una región que es pues muy biodiversa, que está entre un parque nacional, que es el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Mariri, y la Reserva de la Biosfera Tierras Comunitarias de Origen Pilón Lajas. Las dos son espacios también que se protegen por el gobierno. Sin embargo, bueno, también si aquí el hecho de que se haga una represa va a provocar la inundación, ¿no? Del Parque Nacional Mariri, del Pirón Lajas, que ya les puse aquí, así como el desplazamiento forzado de algunas comunidades que habitan en la zona. En el caso del corredor interoceánico, una de las áreas de influencia alcanza los Chimalapas, que es una región de selva tropical en el sureste de México, que comparten los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, y es uno de los ecosistemas más ricos y de biodiversidad del país, con unas selvas de todo tipo
y además de otro tipo de vegetación como pinos, encino y cedros, ¿no? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, ya les enseñé un par de paralelismos entre los dos casos, ¿no? Los dos tienen megaproyectos, los dos vienen de gobiernos de izquierda, con un amplio apoyo popular, y además, pues, tienen eh, este, este reto socioambiental. Bueno, ¿le puedes poner la que sigue, por favor, Rebeca? Aquí nada más les voy a hablar rapidísimo, igual como ya les había mencionado, sobre el proyecto hidroeléctrico. No sé si por ahí si alguien quiere participar, no tema en interrumpirme. El caso del proyecto hidroeléctrico El Balachepete, como ya les había comentado, ambos proyectos ya son viejos, ¿no? No son idea de los gobiernos progresistas o de izquierda que asumieron el gobierno que ya les mencioné, ni de Evo ni de AMLO. En el caso del Balachepete, es uno de los más antiguos de Bolivia, se remonta al 58, que entonces, a 1958, en donde en ese momento buscaban la generación de energía eléctrica a bajos costos para la industria minera. En el 58, pues Bolivia estaba en el auge de la minería. Bueno, en esta ocasión no se llevó a cabo porque no se contempló el impacto ambiental, no había, digamos, las medidas no había la tecnología ni nada para llegar a hacer el impacto ambiental que provocaría la inundación, porque son alrededor de 3.800 kilómetros cuadrados lo que se va a inundar. Entonces da o sea, estos 3.000 kilómetros son el resultado de los diques que pretenden construir. Entonces, bueno, como no hubo el suficiente, pues digamos, material intelectual y físico para hacer estos estudios de impacto, no se hizo. Entonces, más adelante, en los 70, igual se volvió a desechar la iniciativa porque no era posible desplazar a los pueblos indígenas que iban a ser afectados por esta represa hidroeléctrica. Entonces, en ese sentido es que por mucho tiempo este proyecto se presentaba como inviable, ¿no? Entonces, pero necesitaban generar energía hidroeléctrica, por lo que se vuelve a recuperar el proyecto en los años finales de los años 90, en el 98, y ahí es importante porque ahí el gobierno lo declara como un proyecto de interés nacional. Ese es el otro paralelismo, es el cuarto paralelismo que yo encuentro, porque más adelante igual les voy a explicar cómo en el corredor interoceánico también se llega a tratarse como un asunto de seguridad nacional y pues son como decretos que los presidentes hacen para poder llevar a cabo estos proyectos, aunque muchas veces no tengan pues este respaldo de estudios de impacto ambiental, ¿no? Entonces, bueno, como les contaba, se desecha estos proyectos porque no son viables ambientalmente. Sin embargo, ya con la administración del movimiento al socialismo, con Evo Morales, va a renacer esta idea de la construcción de la represa, por lo que en el año 2009 la Empresa Nacional de Electricidad, la ENDE en Bolivia, propone la opción de estudiar no solo un sitio, sino más bien incluir otros para que se haga un aprovechamiento en cascada de la hidroeléctrica. Entonces, bueno, van a contratar a una empresa llamada Geodata, que en el 2016 va a realizar el estudio de diseño técnico de preinversión, el cual va a definir estos aspectos del proyecto para la altura de la presa y para la rentabilidad, los proyectos ambientales y las condiciones sociales y culturales de esta área de influencia. Bueno, lo que va a decir este estudio es que la mejor opción es hacer una represa en Echepete. Entonces aquí es donde se empieza a hacer la idea de que se van a hacer dos diques. Aquí están señalados el Bala y el Chepete en la tercera imagen. Entonces, bueno, no sé, las represas pues funcionan poniendo dos diques, ¿no? En los ríos y a partir de eso, en esa agua, digamos que se estanca, es donde se meten turbinas y se genera como esta explotación de la energía por el poder del río. Entonces, bueno, el problema es que nunca ha sido rentable también debido a que los costos, es muy caro extraer la energía hidroeléctrica, ¿no? Además de que destruye el hábitat, pero también la actividad económica de los pueblos indígenas, como los emprendimientos turísticos, que bueno, ya también hemos abordado en este seminario, que
algunos de los pueblos de la Amazonía viven también del turismo. Entonces, bueno, esta ¿cómo se dice? Problema es lo que ha hecho es lo que hizo en ese momento que no se pudiera construir tan rápido, ¿no? Los altos costos, la falta de estudios ambientales, la falta también, como también que ya hemos dicho en el seminario, la falta también de conocimiento del área, porque, bueno, también sabemos que es un espacio pues un poco incómodo, ¿no? De estar, hace mucho calor, es resbaloso, no se conoce muy bien topográficamente ni biológicamente. Entonces, bueno, digamos que finalmente la construcción del Bala bueno, de estas represas sobre el río Beni tiene el objetivo de generar esa energía eléctrica que ya les comenté, además recuperar la agricultura y formar un lago artificial de unos 2.000 kilómetros cuadrados y bueno, lograr también la navegación del río Beni durante todo el año, porque pues como al ser un río sube y baja, ¿no? No es como constante la marea, o bueno, no es la marea, sino como el nivel del agua. Entonces, también otro objetivo es que comunique al Beni con el altiplano, ¿no? Bueno, ¿le puedes poner la que sigue, por favor? En el caso del corredor interoceánico, como ya les había mencionado, si bien el Bala busca la generación de energía hidroeléctrica, el interoceánico va a generar eh, una infraestructura de transportes. Eh, el objetivo es que se desarrolle el istmo para optimizar el comercio entre el este y el oeste de México. Tiene la finalidad de diversificar las rutas comerciales, mejorar la logística de transporte y fomentar el desarrollo económico en Oaxaca y Veracruz. Aquí les puse una imagen como animada de dónde está el istmo y cómo se conectaría, ¿no? Bueno, el proyecto busca también diversificar las rutas comerciales, mejorar la logística del transporte y fomentar un desarrollo económico. Este proyecto, como también les mencioné al principio, es vital para México, pues lo va a posicionar como un enlace clave en el comercial en el continente, facilitando el comercio internacional y atrayendo inversión. Existe evidentemente debates respecto a la rentabilidad que puede tener este proyecto. Y bueno, como se dan cuenta, es que también cuenta con 12 polos de desarrollo para el bienestar que están aquí en la imagen, que se van a poner estratégicamente, bueno, que ya se están construyendo a lo largo de todo el istmo, que van a generar, pues, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Por ejemplo, en Coatzacoalcos no van a ser la misma industria que en Textepec ni en Matías Romero, dependiendo de cada espacio, la producción, ¿cómo le dicen? La vocación productiva es distinta. Es decir, pero bueno, si ustedes se meten a ver, porque todos estos planes están en la Secretaría de Marina, eh, es, dice que, por ejemplo, se va a generar, si ustedes ven las vocaciones, están encaminadas a la manufactura, al ensamblaje de autos, a la industria química, industria farmacéutica. Entonces, bueno, digamos que son como unas 10 vocaciones productivas que se van a plantear en todo el istmo. Entonces, al final no es nada más digamos, no solo hasta el transporte, sino que también va a producir, pues, estos productos, ¿no? Tienen la idea también de traer ensambladoras de autos, que de hecho ya hace como, creo que en junio pasó ya la primer carga me parece que de Kia, bueno, no, de alguna industria de autos oriental, ya pasó por ahí por el istmo, ¿no? Entonces, bueno, otro de los elementos que comparten estos dos casos es que ambos tienen, como ya les había comentado, una serie de consultas. Se han llevado a cabo consultas para, pues, conocer según las posturas de las comunidades frente a estos megaproyectos. Los dos pertenecen a una serie de tratados internacionales que garantizan la consulta indígena libre, previa e informada. Por ejemplo, ambos pertenecen a Bolivia y México, pertenecen al convenio 169 de la OIT.
que aborda varios aspectos relacionados con la consulta. Por ejemplo, en el artículo 6 habla de la necesidad de consultar a los pueblos mediante los procedimientos adecuados. Esto es, no nada más sobre las instituciones estatales, sino sus propias instituciones, en tanto los planes de gobierno pueda afectarlos. Además, puntualiza que las consultas deben ser realizadas de buena fe. Esto es que los participantes acudan sin ningún tipo de engaño y con confianza, ¿no? En otro artículo señala también el derecho de los pueblos a decidir sobre sus planes de desarrollo en tanto modifiquen sus vidas, creencias, instituciones o bienestar, o bien las tierras que ocupan, en el sentido de que ellos tienen el derecho de controlar en la medida de lo posible estos territorios. Bueno, además, también ordena a los gobiernos incorporar a las comunidades que están en medio de estos proyectos de desarrollo, considerando la preservación del medio ambiente. Digamos que aquí este es como uno de los puntos nodales por los cuales también se hacen las consultas, porque como ambos países eh, pertenecen a estos tratados internacionales, forzosamente tienen que cumplir los tratados, ¿no? Bueno, y finalmente en el artículo 23 también de la OIT nos habla de la importancia de las actividades tradicionales para la conservación de estos pueblos, es decir, que necesitan también respetar las actividades económicas de las poblaciones. También por eso el Bala no pudieron hacerlo tan fácilmente, porque la inundación implicaba también el desplazamiento y pues que la gente ya no vaya si es que está inundada esa parte de la comunidad, ¿no? Bueno, además de la OIT, también ambos están en los acuerdos con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, donde, bueno, también se resalta el derecho al manejo del uso de las tierras comunes y a la consulta informada sobre las acciones gubernamentales que puedan afectar en sus comunidades, particularmente en cuanto a la conservación de la cultura y tradiciones. Los pueblos indígenas, por ejemplo, esto es muy súper importante porque señala en el artículo 10 que los pueblos indígenas no pueden ser desplazados por la fuerza. Es decir, que no se puede, no pueden trasladarlos sin consentimiento libre, previo, informado, ni sin un acuerdo previo sobre indemnización justa y equitativa, y siempre que sea posible la opción del regreso. Esto está bien importante también porque en el interoceánico ha habido muchos problemas por esto, por la falta de consentimiento con los desplazamientos, pero bueno, igual eso lo abordo más adelante. También, bueno, en el artículo 19, la ONU también dice que los estados deben celebrar forzosamente consultas y van a cooperar de buena fe con los pueblos indígenas por medio de instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas. Y bueno, finalmente, en el artículo 32 igual nos dice que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras y territorios y otros recursos. Esto quiere decir que los estados deben celebrar consultas y cooperación de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones. Entonces, bueno, digamos que también vemos un poco de la legislación internacional para que también entendamos los motivos por los que también los pueblos, los gobiernos, digamos, izquierda o llamados progresistas, también buscan incorporar a estas poblaciones a sus planes de gobierno. Bueno, aquí gracias por la lámina. Aquí en el artículo, la que sigue, por favor. En el artículo, aquí les pongo, ¿no? Por ejemplo, y ya en las legislaciones locales de cada país, aquí les puse ahí una, una cita, ¿no? Del artículo 30. Pero bueno, en el caso de Bolivia, como consecuencia de las demandas de la Agenda de Octubre en el 2003 y las muchas demandas de las décadas pasadas en Bolivia, es que queda plasmado este artículo 30, en el que estipula la consulta previa de los pueblos en caso de cualquier proyecto que altere su forma de vivir. Y bueno, dice, ¿no? Mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles a afectarles, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria realizada por el Estado,
de buena fe y concertada respecto a la explotación de recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. Bueno, según el estudio llevado a cabo por ENDE, que ya les había mencionado hace rato, ellos dijeron que sí se había hecho una socialización y explicación a los pueblos que podrían ser afectados y que se llevó a cabo el 17 de septiembre de 2016. Esa ha sido la única consulta que se ha llevado a cabo para el Balachepete. Y bueno, me permito leer lo que dice en el informe. Dice, dicho evento permitió escuchar los criterios, preocupaciones, opiniones y consultas de los asistentes en toda su diversidad, organizaciones sociales, representantes de comunidades indígenas, comité cívico, etcétera, y permitió también responder a cada una de sus inquietudes. Y bueno, ese es como el informe que dio la empresa Geodata. Pero bueno, como igual ya les mencioné al principio, estuve yo en en la reunión después de en contra de esta construcción de esta hidroeléctrica. Y bueno, ahí se puede constatar que no existe tal proceso de información y posteriormente socialización que la empresa dijo, porque bueno, muchas personas que estaban en la reunión ignoraban totalmente lo que se iba a hacer en la región, ¿no? Entonces, bueno, aquí le puse igual, ¿le puedes poner la que sigue, por favor, Rebeca? Aquí, por ejemplo, yo puse un testimonio de la primera reunión a la que les conté, que fue el 17, un año después de que se llevó a cabo según este estudio, digo un mes después, es que se lleva a cabo esta reunión que igual se los mandé en el Drive, que son unos testimonios que pude recolectar de esta reunión. Y bueno, aquí, ¿no? Nos dicen, las personas indicadas para poder ponernos alerta en estos megaproyectos no hicieron nada, ni Mariri ni Pilón Lajas. Hermanos, los estimo, ¿qué no es así? Por eso es que ellos no nos han advertido que por lo menos nos preparemos para la previa consulta como dice la Constitución Política del Estado. No hay nada, este es el enojo, el molesto que nosotros tenemos como indígenas. Entonces, bueno, ahí podemos ver un primer, cómo no se respetaron, digamos, ¿no? Los protocolos básicos de consulta indígena. Y bueno, a pesar de que, como ya les comenté, no se llevó esta consulta previa, en octubre de 2016 se instaló en el Chepete esta empresa para hacer los estudios geológicos para empezar a construir la represa. Pero bueno, sin embargo, al no haber esta consulta, los pueblos indígenas que viven ahí empiezan a reaccionar y bueno, ahí toman acciones directas y empiezan a bloquear el paso a los trabajadores y dan como resultado final que pues expulsan a los integrantes de esta empresa y bueno, se niegan a dialogar, ¿no? Con el gobierno porque ellos lo que pedían era la socialización del proyecto, que aquí vamos a ver otro paralelismo con el corredor interoceánico, en donde también los habitantes de ciertas comunidades, particularmente del sur en Oaxaca, también van a resaltar y van a hablar sobre esta falta de inclusión y muchas veces dicen es que no es que estemos en desacuerdo muchas veces con los proyectos, sino que no nos avisan y nada más quieren llegar a imponer y pues no sabemos ni de qué se trata y queremos también ser partícipes, ¿no? Entonces, bueno, igual aquí otro testimonio que nos dice, a nivel internacional, el gobierno dice que respeta los derechos de los pueblos indígenas. En realidad nunca se respetan los derechos y es por esto que en realidad estamos muy preocupados por esa situación de que como dicen que hay que respetar el medio ambiente, que hay que plantar árboles para seguir fomentando el medio ambiente, pero eso es una destrucción. Bueno, evidentemente la empresa ENDE siempre va a señalar una serie de beneficios del proyecto, entre los cuales van a resaltar la soberanía energética, el bajo impacto que tiene la construcción de dos diques en las áreas protegidas, además la reducción del uso de combustibles fósiles, la generación de empleos, el aumento del turismo, como ya les había comentado, también la navegabilidad del río Beni. Y bueno, hay un problema ahí en esta región que, pues por las lluvias, cuando llueve muchísimo se desborda el río Beni. Entonces ahí también se han sujetado para decir que este es un gran proyecto porque pues al poner los diques en el río, pues van a permitir que el río sea como más, se apacigüe y ya no se desborde.
Entonces, bueno, este digamos que es como uno de los beneficios que las empresas y el gobierno han utilizado o han como divulgado, ¿no? Para poder seguir con la construcción de este megaproyecto. Sin embargo, también la compañía Geodata ha aceptado que ignora los impactos ambientales, sociales y culturales de la construcción de la represa, ya que no ha podido ingresar desde 2016 a hacer estudios. Entonces nos dicen, los resultados son preliminares. Los datos definitivos de beneficiarios y de beneficios deben provenir de una investigación directa, es decir, deben basarse en información de campo en la zona de influencia directa del proyecto, especialmente para los componentes de navegabilidad, de control de inundaciones y de turismo. Entonces, bueno, ahí igual nos preguntamos, ¿no? O nos quedamos como pensando que si no tienen la certeza de qué es lo que va a pasar, ¿por qué se sigue haciendo, por qué está esta insistencia del gobierno boliviano de construir esta represa, siendo que no hay consulta previa, no hay protocolos mínimos, ¿no? Para llevar la consulta directa, y pues tampoco hay estudios que nos señalen o que señalen a la población cuáles van a ser las afectaciones. Bueno, le pones la que sigue, por favor. Bueno, ahora para igual hacer ahí esta suerte como de diálogo con el sureste, que un poco es lo que nos atrae, lo que nos trae en este seminario, ¿no? Que es como que queremos poner a dialogar estas dos regiones. Em, en México, por ejemplo, en su legislación dice que en la Constitución dice también que el desarrollo debe ser integral, ¿no? Que es necesario incluir a las comunidades indígenas de conforme a los proyectos nacionales. Además habla de que para alcanzar un desarrollo debe haber una planeación democrática y deliberativa. Y bueno, además habla como de la aplicación de mecanismos de participación que permitan recoger las demandas de la ciudadanía. Bueno, también habla de la obligación de incluir a las comunidades indígenas de forma prioritaria, sobre todo las que habitan en los programas de desarrollo como en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Bueno, la consulta indígena para el corredor interoceánico particularmente se encuentra en el artículo 2, en donde dice que eh, dice un poco parecido a lo que nos dice la Constitución de Bolivia, ¿no? Dice que tienen que garantizar los derechos de los indígenas y el desarrollo integral para abatir las carencias de los indígenas que van a hacer planes de desarrollo en el que también se considere las propias expectativas de los pueblos. Y bueno, el problema también central aquí en el corredor interoceánico es que ha habido 3 ejercicios de consulta y que se aplicaron en 2018, 2019 y 2022, y en ninguno se ha respetado las reglas de operación. Tampoco ha cumplido criterios básicos como la organización por parte de la autoridad electoral, sino que fueron delegados a asociaciones civiles y a secretarías de Estado. Tampoco tuvieron recolección mínima de firmas. Entonces, bueno, este es como otro gran paralelismo que yo encuentro entre estos dos casos, porque, bueno, en ninguno de los dos se ha respetado ni siquiera los tratados internacionales ni nacionales, lo que ha tenido como consecuencia que las comunidades desconfíen de estos megaproyectos. Bueno, aquí también les puse un testimonio de la represa, perdón, del interoceánico. Bueno, ya les pasé esto de los ejercicios de consulta, el corredor, donde están las consultas indígenas que se realizarán de conformidad con los principios. Pero bueno, lo que nos traía para acá era como el testimonio de los testimonios de las comunidades. Y esto es lo que les comentaba hace rato, ¿no? Este me parece muy bonito y muy ilustrativo porque dice, no estamos en contra, sino que realmente queremos saber cómo va a estar todo. O sea, qué impacto va a tener el pueblo, cómo vamos a quedar, no sabemos nada. Queremos saber qué magnitud va a tener, en qué va a afectar, no tenemos conocimiento, queremos que alguien nos explique, pero no nos da explicaciones. Entonces, bueno, así hay muchos testimonios de que no se han respetado los tratados internacionales ni las legislaciones vigentes. Y bueno, esto ha traído como una suerte, muchos problemas, ¿no? Entre, como ya les había mencionado, tanto internos en las comunidades, porque se han dividido entre los que quieren los proyectos, porque quieren que venga, digamos, el trabajo, que venga la maquila, y los que dicen que quieren permanecer como en sus formas tradicionales de vivir.
pero también ha traído una segunda consecuencia y pues una positiva o una pues de otra forma que las comunidades también pues han como centrado más sus demandas sobre lo que quieren y además han hecho organizaciones entre ellas y además con sectores ya no institucionales, sino también como en más academia, más como con organizaciones sociales. Entonces, no sé, ¿le puedes poner a la que sigue, por favor, Rebeca? Aquí les puse hasta arriba, esa es como la entrada del, del Bala, ese es el angosto del Bala. Si se dan cuenta, me acuerdo que era cuando yo estaba haciendo esta investigación sobre el Bala, me acuerdo que decía muchas veces que la gente se sorprendía del color del agua del río Beni, que este es el río Beni, porque el agua es café, ¿no? Es como, sí, como marrón, color marrón y como verdosa. Entonces decía que precisamente el problema de que, pues porque está llena de minerales y de vida, ¿no? Allá abajo. Entonces decía el problema de que pongan dos diques, ¿no? Que estén como estancando el agua, ¿qué va a pasar con toda esa diversidad que está en el agua? O sea, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar cuando la crecida del río? Ese era otro testimonio muy importante que me acuerdo del Beni, que decía, ¿qué va a pasar cuando la Geodata, que es como la empresa y que va a ser el estudio, no conoce el poder que tiene el río Beni? Si ustedes ven el Amazonas, el río Beni es un brazo del río Amazonas, ¿no? Que es un río así gigantesco que corre como casi que por todo Sudamérica. Entonces el Beni es como uno de esos brazos más grandes de ese río Amazonas. Y decían cuando viene como la subida del río, no, es imparable. O sea, no, un dique lo va a destruir el dique. Imagínense también el problemón que va a traer que este dique, ¿no? Como de concreto se reviente. Entonces, bueno, ese es lo que les comentaba, es que también hay ¿cómo se dice? Como pues las poblaciones indígenas empiezan como a hacer organizaciones propias, empiezan como a cuestionar estas formas de organización institucionales, se dan cuenta de que no son canales de participación que respeten sus propias reglas. Entonces, bueno, por ejemplo aquí, ¿no? En la primera imagen dice, respeten nuestro territorio, ¿no? Asunción. Aquí son 17 pueblos los que se reunieron en esta ocasión, que son los que van a ser digamos, los más afectados. También, bueno, nos habla acá, ¿no? De Salvemos al Madidi, como ya les había mencionado, es como uno de los parques naturales que va a afectar el dique que van a poner en el Bala Chepete. Dicen no al Bala, no al Chepete, convenio 169 OIT. Y bueno, acá también, ¿no? En la última imagen dice, el pueblo Mosetén dice no, no, no a la represa Bala y Chepete. Y bueno, la que sigue también, por favor, Rebeca. Bueno, en la última imagen, ahí podemos ver también cómo existen también en el Istmo organizaciones propias, ¿no? El Istmo es nuestro. También aquí, por ejemplo, hay una manta en donde esto también es como lo dice Antonino Morales, traidor a las tierras no se venden, las tierras se defienden, el Nino cómplice de falsificación de documentos, porque bueno, acá hay también otro problema en el Istmo en el que se han falsificado firmas para construir los polos de desarrollo. Entonces, también ese es como otro problema que se ha generado, ¿no? Que en las asambleas, ese también es un paralelismo entre los dos casos, en ambas asambleas consultivas se ha documentado y se ha denunciado presencia de funcionarios gubernamentales que van como a votar a favor ¿no? de que si se construya, en este caso, los polos de desarrollo. En el caso del Bala pasaba un poco lo mismo, y incluso en el Bala había también ahí como algo particular, porque el representante de tierras bajas que se había puesto bueno, ¿no? Bolivia tiene como parte de tierras bajas y tierras altas, que es el altiplano, y las bajas, digamos, en este caso, ¿no? Las bajas están como en Santa Cruz también, pero en este caso particular, las bajas se refieren a esta población, pues, amazónica, ¿no? Que son como
muchos pueblos indígenas. Entonces, lo que pasó fue que durante el gobierno de Evo Morales trajeron a representantes de tierras altas, cocaleros, ¿no? Del MAS, a que representaran a los de tierras bajas. Entonces eso también fue como un gran conflicto que suscitó el Bala, porque también denunciaban esta falta de representación. En el caso del Istmo, también aquí, ¿no? Como este señor Antonino Morales ahora preside la Comisión de Vigilancia del Corredor Interoceánico en el Senado. Entonces, digamos que si nos damos cuenta, van teniendo como muchos puntos en los que se van tocando estos dos megaproyectos. Y bueno, finalmente, bueno, podemos llegar como a las conclusiones o sí, pues a los apuntes finales, en donde vemos que estos mecanismos de democracia que intentaron como, no sé, incluir a las comunidades indígenas, pues no se cumplieron y han suscitado pues nuevos problemas, pero también eh, pues han, han dado como paso a que también las comunidades puedan informarse más, tengan más interés también en saber qué son estos proyectos, eh, de dónde vienen, porque también, bueno, sabemos que este proyecto también es parte de la IRSA, que también ya hemos abordado en sesiones pasadas del seminario. Viene como implementado en ese eje que le toca, creo que es a Perú y Bolivia. Ahí viene también este proyecto. Y bueno, también hay ciertos pensamientos de que el corredor interoceánico también pertenece a proyectos mucho mayores, como el IRSA en este caso. Pero bueno, me gustaría cerrar aquí para igual darles paso a sus comentarios, dudas, críticas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Elena. Creo que fue una exposición bastante amplia del panorama más o menos actual que entrelaza, digamos, estas problemáticas en el marco del extractivismo. Sin lugar a dudas, hay un montón de cosas que me gustaría pues puntualizar, comentar más que nada, ¿no? Sobre las características de estos procesos, ¿no? Y la principal pregunta es quién gana, quién es el principal beneficiario de estos acuerdos, de estos megaproyectos millonarios, de dónde viene este dinero, etcétera, ¿no? Y en el fondo, pues pareciera que esto recae en un reajuste civilizatorio del proyecto económico global, ¿no? Y por otro lado, también el peso específico que tiene la ejecución de los proyectos al interior de las comunidades. Y esto sí ya sería, no el más que un comentario, este ya sería una pregunta concretamente, que sería, a final de cuentas, desde tu perspectiva y en tu experiencia, digamos, en el caso del Bala a tiempo pasado y en la actualidad con tu eh, proceso doctoral, ¿cuál es el impacto que estos proyectos tienen en las comunidades? Porque uno de los elementos que incluso tus textos, que creo que queda ahí muy interesante, es justamente esta división al interior de las comunidades, porque también pensar a los sujetos como entes inamovibles y homogéneos, pues es un error, ¿no? Sobre todo en estas comunidades que se ven muchas veces muy enfrentadas por décadas, en algunos casos hasta siglos, de abandono, etcétera, ¿no? Entonces, esa, y la otra sería, también, ¿cuál es el enfoque que tú percibes en términos de perspectiva sobre los pueblos originarios en un escenario de articulación en términos de resistencia, ¿no? Es decir, tenemos estos proyectos, vienen estas divisiones, pero también existe esta necesidad de resistir, de conservar los modos de vida, etcétera, ¿no? Bueno, ya me extendí como tu presentación, pero adelante, no sé si a alguien más le gustaría participar, preguntar a Elena. Tenemos aquí a Rebeca, pero bueno, aparte. Bueno, igual puedo ahí. Ya. Hola, hola a todos, a todas. Hola Elena, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Aparte está súper rico como antes del examen tener un pequeño repaso, ¿no? Sobre pues esas perspectivas y ver cómo
pues los vínculos, las conexiones van efectivamente mucho más allá que los proyectos regionales mexicanos, sino que se pueden hacer como muchas comparaciones, ¿no? Entre pues los diferentes proyectos del continente, pero sí, yo pensando un poco trabajando el Tren Maya, algunas de las dificultades a las cuales me enfrenté, es más una cuestión, digamos, metodológica, es esto de cómo podemos investigar y por lo mismo cómo podemos escribir, ¿no? Relatar, pero también pues obviamente pues analizar y hacer conclusiones. Cuando trabajamos proyectos que no solamente pues recorren una distancia larga, ¿no? Es decir, atraviesas geografías que aunque sería la misma región como el Istmo o la península de Yucatán, pues en realidad hay como muchísima diversidad, ¿no? Cultural, económica, política. Entonces, entre pues los trazos, las regiones diversas que atraviesa, al mismo tiempo, proyectos multiescalares, también multidimensionales, o sea, parecen como monstruos pues de mil cabezas, ¿no? Y al menos en el caso del Tren Maya, lo que se puede notar es que el gobierno ha hecho como estrategias diferenciadas de negociación con pues los diferentes ejidos, de acuerdo con los tramos, pero pues de acuerdo también con pues los pasados de luchas, las características de sus geografías, las necesidades, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? Es complicado como poder acercarse a esas problemáticas. Entonces, bueno, yo te quería como preguntar un poquito cómo lo hiciste tú, ¿no? ¿Desde dónde partiste? ¿Cómo te moviste? Porque al final, aunque también pongamos el foco en una región, un actor o una coalición de actores, para entender también este foco, este zoom, necesitamos en todos casos recorrer, ¿no? Mentalmente, intelectualmente y físicamente el conjunto del proyecto. Entonces, nada, si nos quieres contar un poquito cómo te ha ido, ¿no? En este largo caminar y luego poder asentar, ¿no? Un trabajo articulado, coherente, con conclusiones, pues, concretas. Gracias y felicidades. No sé si alguien más quiera participar o puedo, ¿cómo ves, Rebeca? Bueno, muchas gracias por el comentario de Bianca y también por tu presentación que nos das como todos estos puntos que vas encontrando, ¿no? Y que al final están pues en un ámbito más amplio, ¿no? Como parte de un sistema más global que impacta en esos territorios. Y pensando en el mapa que nos compartiste de donde pasa el tren interoceánico, pensaba en todas las comunidades, ¿no? Que hay, Tezistepec, Matías Romero, Donají, San Juan y Chicobi, toda esa zona, eso es una zona, es tierra, territorio de zapotecos y mijes, ¿no? O sea, entonces, quería preguntarte si, y de otras culturas, ¿no? También, quería preguntarte si ellos tienen como una resistencia más amplia, sin mirar como esas diferencias internas entre las culturas, porque sí las hay, ¿no? En el caso de San Juan y Chicobi, por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años que para los zapotecos que habitaban en Matías Romero, ¿no? Que es como más la ciudad, había como una cierta discriminación, ¿sabes? Eso hace muchísimo tiempo, a lo mejor la misma resistencia, la misma lucha cambió esa ideología y más bien han hecho frente a esta, pues a esta manera también de disposición del territorio de alguna forma y también de, bueno, qué decir de la naturaleza, ¿no? Sí hay un impacto obviamente profundo
pero también del tejido social. Entonces, y por curiosidad quería preguntarte, pues, y lo mencionaste en tu presentación, ¿qué es lo que comentan esas personas que aceptan o que de alguna manera sienten que esos proyectos pueden mejorar su economía, por ejemplo, ¿no? Y también en el caso de Bolivia, quisiera preguntarte, pues como el impacto también de, imagínate, 17 pueblos conviviendo a diario, cómo es que esa resistencia, ¿no? Se organiza de alguna manera, ¿no? Y que también me imagino puede suceder que en las reuniones haya gente infiltrada, como dices, del gobierno, oculta, que no muestra sus credenciales y que, oye, que al final firmaron 200, un ejemplo, ¿no? Y resultó que habían 50 personas. Y eso se da, ¿no? En ambos territorios, un poco como aclararnos, y creo que Mariel también quisiera participar. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes. Un Hola. gusto, Luz Elena. Pues sí, yo soy boliviana y trabajo en el área, justamente en el área del Parque Madiri y el norte amazónico de La Paz. Y también he abordado el tema de las mega hidroeléctricas, ¿no? Y bueno, todo lo que dices, evidentemente ha sido como todo este proceso de avanzada en el norte amazónico boliviano que es parte de una reactivación, como igual lo has dicho tú, de políticas antiguas y proyectos antiguos que de cuando en cuando vuelven a salir. Es interesante y la dinámica de ninguno es un proyecto novedoso que ¿no? el gobierno quiso como proponer acorde a un plan de gobierno nuevo. De hecho, la primera iniciativa sobre la represa Bala Chepete nació en los 70 durante una dictadura, la dictadura de Banzer, ¿no? Así que encima tienes un gobierno progresista, entre comillas, reciclando un proyecto de mirada de avance hacia el norte amazónico en plan de un gobierno militar de facto, ¿no? Yo iba a apuntar, más allá de eso, bueno, justamente acorde a lo que van comentando, ¿cuáles son las estrategias del gobierno para generar esta avanzada en la Amazonía boliviana? Que no sé si en México hay también similitudes, pero ya lo veíamos nosotros en los últimos años y con el caso como un poco paradigmático del TIBNIS, de un gobierno indígena ¿no? que ingresa con un proyecto de infraestructura vial a un territorio indígena y un parque nacional en la frontera amazónica entre Cochabamba, ¿no? Y Rebeca lo conoces, ¿no? Entre Cochabamba y el Beni. Y ese mismo esquema de, digamos, de ingreso del Estado a la fuerza, esta forma que ahora ya lo entendemos como un protocolo necesario del Estado para entrar a estas áreas, se vuelve a repetir en el esquema del Valle Chepete y en muchos otros megaproyectos en Bolivia, que un poco es el paraguas que le tenemos como concepto, ¿no? Que es, en primer lugar, dividir a las organizaciones, ¿no? Hay una organización central que es un poco la vocera, la que encamina el debate, y para tener espacio tiene que dividirlas, ¿no? Entonces, en primer lugar, duplicidad de organizaciones indígenas. En segundo lugar, el chantaje a las comunidades de alimentos o servicios básicos por firmas de consentimiento, ¿no? En el caso del Valle Chepete fue que la empresa hidroeléctrica, bueno, la empresa de energía eléctrica de Bolivia, ENDE, fue y prometió llevar energía eléctrica a las comunidades que acepten el proyecto. No les dijo, aquí les ponemos energía eléctrica si ustedes aceptan el proyecto. Esto quebró también la unidad de las comunidades y algunas aceptaron, ¿no? Por parte de Geodata, que yo recuerde, también hubo mentiras o falsas, o por lo menos una línea de información falseada sobre para qué era el levantamiento de información, ¿no? Entonces, no hubo buena fe, no hubo un proceso debido
y hubo vicios de nulidad de todo esto, ¿no? Como les digo, los chantajes, etcétera, ¿no? Aparte de todo el contexto de publicidad del Estado, en Bolivia tenemos un debate muy sobre cómo no tenemos una ley de consulta libre previa informada. Bolivia no tiene un marco legal, por eso ningún territorio indígena ha podido acceder a un proceso debido sobre consulta libre previa informada. Hubo una idea, pero es tan conflictivo, o era para el gobierno hasta hace poco, de los últimos años, poder implementar una ley de ese tipo, que el único este, mm, como intersticio legal que tienen es la consulta pública. Y la consulta pública para nada tiene los estándares de la OIT sobre la consulta libre, previa, informada y de buena fe, ¿no? Así que también hubo como muchos vicios en ese proceso para que ellos tengan como estos consentimientos, entre comillas, para todos los megaproyectos, dentro de eso el BADA y el Chepete, que no tiene con su consentimiento, pero sí tiene el mandato de hacer una consulta pública. Una consulta pública es voy, entrego cartillas, doy un refrigerio, doy un PowerPoint, 30 minutos, aplaudimos y ya vine y consulté públicamente, ¿no? Para nada es un estándar que se adecue y que diga realmente todos los pros y contras de un proyecto para que la gente pueda decidir con base a información fidedigna, ¿no? Al margen del otro, del otro extremo, porque esto es como lo más sutil. Lo otro luego fue el encarcelamiento, la persecución de dirigentes, la abierta política de imaginarios antiindígenas amazónicos como ellos son poquitos, ellos no quieren que ingresen, ellos no quieren el desarrollo del país, son antidesarrollo, son las ONGs detrás de ellos, o sea, esta política de estigmatización, criminalización, ¿no? O sea, sí hubo una campaña, y hasta ahora todavía hay, muy agresiva. No es tan fácil en Bolivia oponerse, o no era tan fácil oponerse a los megaproyectos. Hubo toda una campaña sistemática del Estado para imponer la razón del Estado extractivo, ¿no? Y a lo mejor, bueno, ahí retroalimenta a Luz Helena, pero también el comparar con México, que no sé ahí cómo fue. Gracias. Gracias, Mariel. Bueno, igual puedo, ¿no? Como entrarle. Sí, fíjate que sí, muchas gracias por el comentario. Se me fueron varias. Esto, por ejemplo, que comentabas sobre la persecución de dirigentes, también eso ha pasado mucho en el Istmo. Incluso hay ahí como una orden de aprehensión que al final como que lograron revertir, pero era también por denunciar, ¿no? Las verdaderas intenciones y los verdaderos pues, consecuencias que puede tener estos megaproyectos, o particularmente el del Istmo de Tehuantepec, que bueno, es como todavía más grande que el del Chepete es como muy poderoso porque, bueno, pues hay que enfrascar casi que un pedazo del río, ¿no? Pero el de acá es como un monstruo de infraestructura que además, pues, pretende crear como una zona libre, ¿no? O sea, también como que quieren ahí poner otro paso, otra frontera. Entonces, esta también escalada, digamos, hacia los opositores también es muy claro acá. Y sí, totalmente, o sea, eso que también mencionaba sobre Geodata, cómo mentía, para qué querían entrar. Creo que la única, que se diga un poco lo que preguntaba Miguel Ángel, creo que la única forma en la que se han resistido, o sea, esa forma de resistencia de la Amazonía de Mariel, o sea, no sé, a lo mejor tú me puedes ahí como apoyar con esto, es que, o sea, simplemente no los dejan pasar, ¿no? O sea, como que se plantan ahí, no dejan que Geodata pase, no dejan que nadie pase, y porque además ellos tienen una pues ventaja que es el conocimiento in situ del territorio. Ellos pues, se imaginan cómo es, ¿no? O sea, todos nos podemos imaginar un poco cómo es, pero ya estar ahí es totalmente distinto. Digo, Mariel, no sé si tú seas paseña y si luego como que de La Paz vas allá y es como totalmente distinto, ¿no? Imagínate a alguien como nosotros que vivimos acá en Ciudad de México, es como algo totalmente raro y distinto. Pero claro, en ese sentido es que creo que eh, sí, eso de los proyectos también que se reciclan de gobiernos de derecha, también el corredor interoceánico también es un proyecto que viene desde Porfirio Díaz, que es como, digamos, un como enemigo público de México, pero que ahora ya se nos olvidó, ¿no? Entonces, es como,
también un gobierno conservador que quería, ¿no? El desarrollo. Entonces, finalmente, sí, me parece que una de las estrategias, sin duda, es esta división de las organizaciones. Eh, bueno, también lo que les comentaba de este señor que ahora preside la comisión, ¿no? Para vigilar el corredor interoceánico, que lo acusan de haber sido el falsificador de las firmas para implementar el proyecto. Entonces, claro, o sea, me parece que ahí hay, la verdad es que me sorprende lo que me comentas sobre que Bolivia no tiene estos marcos legales, porque digo, entonces, ¿de qué sirve que tengan los tratados internacionales si no tienen un marco legal como, no? O sea, como que, entonces, ¿cómo pretenden cumplirlos? En México lo existe, pero tampoco se cumple. O sea, ese es el gran problema, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por tu aporte. La verdad es que yo hace mucho que estudié el Bala y ahora que me metí para buscar como que en qué va, me doy cuenta de que está como, o sea, que las mismas organizaciones que siempre lo han denunciado, que me parece que Solón es como la que más está como activa, ¿no? No sé si aún siga con esto. Me parece, no sé si tienes ahí como, Sí, sí, porque justo yo trabajaba ahí y en ese contexto hacíamos el acompañamiento a la zona, ¿no? Pero lo que pasa ahora es que muchos de estos megaproyectos, sobre todo en temas hidroeléctricos, se cayeron por, igual lo mencionaste, por la inviabilidad económica, ¿no? Son monstruos de inversión, son elefantes blancos gigantes que van a generar más despojo y desastre ambiental que otra cosa. Entonces, se debilitaron por sí mismos, ¿no? Y una pregunta que nos hacíamos en ese contexto en la Fundación Solón era realmente cuáles son los negocios detrás de los megaproyectos, que realmente es lo que impulsa a generar pues estos grandes relatos de cifras grandilocuentes y demás, porque en los hechos no son rentables. Entonces, lo que se sabe es que hasta un par de años Geodata estaba todavía en la zona. em, Estaba la idea de que se iba a retomar, pero creo que no volvió, como que no cuajó nuevamente, ¿no? Pero en el Vale Chepete igual como otros hay un megaproyecto, bueno, hay dos. De hecho, el que podría avanzar mucho más rápido es el que está ya en la frontera con Brasil, que es Cachoeira Esperanza, ¿no? Que igual el área de embalse es un área muy complicada y sensible y con un área de inundación que inundaría el mismo pueblo que se llama Cachoeira Esperanza, ¿no? De encima los hacen donde va a generar más daño, ¿no? Aparte de este desplazamiento de comunidades y ciudades, está pues las mediciones que sacamos por ejemplo, en la producción de metano, no cuánto realmente, porque nos venden las hidroeléctricas como la energía limpia, ¿no? Hay igual otro contrarrelato, ¿no? Pero ahí siempre como al hablar con comunidades giramos el tema de que no hay un proyecto de este tamaño que pueda ser ambientalmente amigable, no existen esas dimensiones, ¿no? Y además en bosques tropicales. En bosques tropicales, el área de inundación te genera, te dispara tus indicadores de emisiones de gases, ¿no? Y además de la biodiversidad que pierdes ahí, ¿no? De hecho, el, bueno, están las hidroeléctricas de Rositas, el Valle Chepete y Cachuela Esperanza, entre las más grandes hidroeléctricas en Bolivia, todas están paralizadas. Posiblemente la de Cachuela Esperanza podía ser la que avance más porque había un financiamiento más seguro, pero también por ahora está neutralizado. Y la represa de Rositas iba a generar el segundo lago más grande en Bolivia después del Titicaca. Imagínate una mega hidroeléctrica que va a generar un lago que va a figurar en el mapa de tu país y es totalmente artificial, ¿no? Entonces son monstruos de proyectos, no hay forma de comparar el impacto, ¿no? Así que por el momento están congelados, en Bolivia está entrando un nuevo gobierno,
de centro derecha, aparentemente una derecha con tintes liberales y que seguramente va a seguir un poco la agenda pues extractiva y desarrollista porque no hay más en este momento. Así que hay que ver si van a reactivar este tipo de proyectos. Bolivia vive de los recursos naturales y sobre todo ahora que hay una crisis de gas y petróleo, el gobierno que entre va a entrar a lo seguro donde encuentre dinero, ¿no? La energía eléctrica no diríamos que es rentable, ahí hay una comparación igual a nivel país, ya de hecho Bolivia ya produce más de la energía eléctrica que consume, ¿no? Por eso estos megaproyectos siempre son con miras a la exportación. Pero generar un cableado que saque la energía que tú generas en el Bala o el Chepete y la quieras vender al Brasil, por ejemplo, te triplifica tu presupuesto. Y nadie va a pagar una energía tan cara, porque cuando tu energía llegue a Brasil, pues va a costar más del triple de lo que Brasil mismo produce su propia energía. O sea, no hay pies ni cabeza más que el lucro, más que el despojo, pues y más que el negociado ahí abajo, ¿no? Sí, y nos remite otra vez al círculo vicioso de extraer sin mejorar, ¿no? Para exportar y que se vaya en crudo, como siempre, ¿no? Bueno, muchas gracias, Mariel. Ojalá sigamos en contacto porque la verdad es un tema que me interesa un montón y ahora que como que reactive mi gusto por, bueno, como por ese proyecto que ojalá vuelva y ahí andamos. Bueno, igual como que voy a ir como de atrás para adelante. Por ejemplo, lo que me comentaba Rebeca de las personas que aceptan, pues por ejemplo, en Coatzacoalcos, la gente estaba, bueno, no sé si Coatzacoalcos es una ciudad que está prácticamente abandonada. Yo creo que podría ser considerada como una ciudad fantasma, porque, bueno, parece que se le acabó el narco. Primero como hubo ahí como una explosión donde dejaron así tipo Lobombo, como que en un bar cerraron las puertas y quemaron a personas adentro del bar, entonces porque no querían pagar derecho de piso al crimen. Entonces, pues me contaban que a partir de ahí como que la economía de Coatzacoalcos fue cayendo y cayendo y cayendo y luego con el COVID pues terminó, ¿no? Entonces si uno va a Coatzacoalcos, pues prácticamente no hay nada, o sea, está como, eh, pues sí, o sea, es como que se ve que hubo algún momento algo grande, además, porque bueno, Coatzacoalcos fue una ciudad gigante, ¿no? Incluso creo que más que el puerto de Veracruz. Sin embargo, pues ahora pues con esta tristeza, esta triste, digamos, realidad que tienen, lo que les prometen es igual lo que decía Mariel, o sea, llega el gobierno y les dice es que se va a reactivar la economía, va a volver a haber turismo, el tren les va a traer como otra vez esa enormidad que era Coatzacoalcos, ¿no? Entonces, pues mira, a mí me quedó muy grabado un testimonio de un señor que vendía tamales, así traía como una canastita, un señor pues ya mayor, y me decía, es que yo le dije, oiga, y así ya sabes, porque luego, la verdad, y eso me pasó mucho en el Chepete, en el Bala, la gente pensaba que yo era una infiltrada, porque como pues yo iba así, ¿no? Yo iba con mi credencial de la UNAM, no, yo soy así estudiante, ¿no? Pero, o sea, como que de pronto sí pensaban que era infiltrada y a veces no me querían dar testimonios, no querían que los grabara, no querían que escribiera nada. Entonces, bueno, ese es uno de los retos que también que se conecta un poco con la pregunta de Bianca. Creo que muchas veces también cuando haces investigación en campo tienes que ser un poco creativo, ¿no? Para sacar un poco las respuestas sin ser, o sea, también siguiendo tu ética de no, ay, los voy a grabar en secreto, ¿no? O sea, como que tienes que ahí tener una buena memoria para luego escribir o que se te quede. Bueno, a lo que iba es que este señor me decía, es que ahora que venga, porque le dije, oiga, ¿y usted qué sabe, no? Del corredor. Le dije, ¿a cuánto los tamales, no? Así como para, ¿no? Para como hacerle una entrevista informal. Y ya le compré unos tamales y le dije, ¿usted qué sabe del corredor, no? ¿Qué le han dicho del tren? Porque ahí hay una estación, ¿no? Ahí en Coatzacoalcos es como de los grandes proyectos del corredor. Y me decía, no, pues ahora que, pues ya nos han dicho, ¿no? Que cuando venga el tren, pues vamos a volver a ser como los Coatzacoalcos que fuimos algún día, y vamos a volver a tener trabajo, nos va a ir súper bien. Y sabes, como que eso todavía da como más rabia,
saber cómo engañan a la gente, ¿no? Porque finalmente es lo que decía Miguel, la energía para quién se va a generar. Y lo que decía Mariel, ¿no? O sea, ¿para qué quieres generar tanta energía? ¿Para qué quieres construir esos caminos, esos trenes, esos espacios como de ensamblaje de autos? Porque eso es otra cosa, ¿no? Ok, van a construir los polos de desarrollo y luego, o sea, y era lo que pasó con las esas eólicas. Construyeron las eólicas, pero no había quien supiera usar esas máquinas, entonces tuvieron que traer a la gente que supiera usarlo, como porque es un trabajo técnico especializado que evidentemente no genera trabajo en las comunidades, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que aceptan las personas, ¿no? Que haya trabajo, que les venden como esta idea del gran desarrollo, de que van a tener mucho dinero, de que... Ah, porque además me acuerdo que el corredor interoceánico también decían que al principio cuando lo iban a construir, decían que las personas iban a poder subir y vender sus productos entre las estaciones. Que dices, bueno, eso pues sí, sí puede reactivar como la economía local, pero bueno, uno va, se sube y no es cierto. O sea, las estaciones están totalmente cerradas. Para subir tienes que pagar. No te puedes cambiar de vagón. Está el ejército, ¿no? Porque la marina es la que está como vigil. Los chicos marinos son chicos como de 20 años, 19, que son los que están vigilando las entradas del corredor, del tren, ¿no? Del tren interoceánico. Y yo le pregunté a uno, oye, ¿y no se van a subir a vender? No, no se puede, no, aquí no, si te subes ya no puedes cambiar ni de vagón, o sea, tienes que ir solo viajando en tu vagón y listo. Entonces, digamos que creo que aceptan en la medida en que no les hacen saber exactamente cuáles son las consecuencias de estos proyectos, ¿no? Les dicen que va a haber desarrollo, que van a tener trabajo, que les va súper bien, que les van a poner mejores casas, esto, ¿no? Lo que nos comentaba Mariel, que les van a poner electricidad. Ah, porque también hay otro caso que, ese fue en Salina Cruz, ¿no? Eh, sí fue en Oaxaca, sí me parece que en Salina ahí igual hicieron una consulta, así como que fueron y les preguntaron, ¿quién quiere el corredor, no? Y lo que pasa es que les preguntaron, ¿quién quiere drenaje? O sea, es que venimos a hacer una encuesta sobre quién quiere drenaje. Y un profe me lo conté y me dijo, pero no quiero que digas quién fue, quién te lo contó, ¿no? Y dice que me levantaban la mano así, sí, pues todos queremos drenaje. Y después utilizaron esa encuesta para decir que había sido, que todos habían levantado la mano que querían el corredor, ¿no? Que querían el tren. Entonces, me parece que sí aceptan cosas, pero porque, pues obviamente quieren una vida mejor, ¿no? Pero lo que ellos realmente son clínicas, quieren trabajo, ¿no? Y les prometen pues con estas promesas que muchas veces no se van a cumplir. Y este proceso de zapotequización también es algo que sí salió, sobre todo en la segunda consulta que se hizo, denunciaban mucho este proceso de zapotequización. Decían que siempre ponían como los intereses de zapotecas encima de las otras comunidades y que pues ya no querían eso, que querían que los escucharan. Y al final creo que la resistencia más amplia se ha logrado en torno a esta del istmo es nuestro, eh, en donde más o menos se olvidan un poco las diferencias entre quién es zapoteco, quién es icut. Bueno, por ejemplo, es que también ese es el gran problema de estos megaproyectos, ¿no? Que atraviesan por comunidades que luego son más pequeñas o más grandes, que tienen conflictos internos. Entonces, a veces se olvidan un poco de estos conflictos y bueno, sí, la resistencia más amplia que yo he encontrado es esta, la que se hace alrededor del istmo, que también están afiliados como al zapatismo. Entonces creo que es lo que ha logrado un poco hacer mm, pues sí, esta resistencia un poco más amplia en la región. Y bueno, esto de cómo podemos investigar y escribir cuando trabajamos proyectos que recorren distancias amplias, pues ay, es como pues eso, ¿no? Como lo que comentaba hace rato de ir sacando un poco la creatividad porque sí, te desborda un poco, ¿no? Precisamente ayer estaba en una clase con unas chicas que querían abordar narcotráfico y hablaron así de 5 o 10 temas y les dije, bueno, sí, pero ¿qué es lo que quieres abordar exactamente de narcotráfico? Porque estás hablando como de 10 temas al mismo tiempo. Entonces creo que necesitas como, ¿no? Centrarte un poco en lo que, no sé, como
en una sola cosa que quieras investigar, porque es tan diverso y eso que decías como del monstruo de muchas cabezas, ¿no? Porque empiezas a estudiar, no sé, los impactos, eh, no sé, que va a pasar, por ejemplo, en un megaproyecto como el Tren Maya, ¿no? Que no es nada más, es un poco como el interoceánico. No es nada más que van a generar autopartes o que quieren hacer, ¿no? Sino que también quieren sacar recursos, sino que también le quieren meter como cosas a los cenotes. Entonces, eh, pues eso, la verdad es que fue muy difícil al principio saber exactamente qué quería estudiar del corredor. No sé si a ti te pasó también con el Tren Maya, que como que de pronto quieres estudiar todo y se te va saliendo de las manos y tienes muchísima información y luego la información que te interesa está, porque ese es otro paralelismo que encontré con estos dos proyectos. La información está como súper reservada, es difícil acceder a ella. No sé si te pasó, Bianca, con el Tren Maya, que hay información que está, pero así, que tienes que entrar 1000 veces a los links y luego vuelves a entrar y ya no existe, ya la cambiaron de dominio, no sé, así, es como un poco complicado. Y creo que lo que a mí me ayudó fue tener una pregunta guía, o sea, como que sí me importa mucho, por ejemplo, a mí me costó mucho sacarlo del impacto ambiental de mis investigaciones, porque a mí me interesaba mucho saber cuál iba a ser el impacto ambiental y precisamente, no sé, Mariel no me dejará mentir que Solón le da mucho espacio al impacto ambiental. Y a mí me encantaban esos estudios que hacían, pero pues finalmente no lo puedes abarcar todo, ¿no? Ya, pues tuve que renunciar a eso y me centré como en lo de las consultas, por eso es que me doy cuenta como de todas estas, pues, mañas que hacen los gobiernos, pues como progresistas, ¿no? ¿Qué más? Lo que me comentaba Miguel bueno, el impacto de las comunidades, o sea, sin duda yo creo que, bueno, es lo que les comentaba, ¿no? Yo creo que hay dos impactos importantes. El primero es esta división interior que sucede pues por la implementación de los megaproyectos, porque unos quieren y otros no, y empiezan ahí como a pelear de que, ay, deja que llegue el progreso, ¿no? Y el otro, no, es que nosotros queremos nuestras tradiciones. Y el otro que es las organizaciones que empiezan a hacer sus propios, pues sí, sus propios canales de participación, que pues hacen alianzas con organizaciones más amplias. Creo que eso es como, aunque o sea, lo que yo he visto de estos dos casos, me parece que la estrategia que han hecho en el Bala, obviamente también es un espacio como más pequeño que el corredor, ¿no? Que es gigante, pero es como plantarse y no permitir que lleguen a hacer los estudios de impacto ambiental y todo esto que intentaron hacer. Y bueno, los pueblos en temas de resistencia, ahí eso es como una pregunta que yo creo que traemos como desde hace 2 años en el seminario, ¿no? ¿Cómo lograr que los temas de la resistencia, bueno, me acuerdo que también en una sesión una alumna nos preguntaba sobre que nosotros cómo aportábamos, ¿no? Y va más o menos ahí, ¿no? ¿Cómo saber cuál es el impacto de las comunidades eh, pues no sé, o sea, es como algo que como que voy descubriendo todavía también. Me parece que también las resistencias logran que no avancen de forma, al menos como se plantean en crudo los proyectos, ¿no? Sino que se van ajustando un poco y creo que eso es una del impacto de las comunidades en resistencia, ¿no? Que van, em, pues sí, pues precisamente con su oposición también van haciendo que los gobiernos cedan, ¿no? Creo que eso también es una parte importante de los conflictos que ayudan a que, pues estas negociaciones, pues finalmente se puedan ir ahí como un poco ajustando a las necesidades de las comunidades. A mí me parece un poco triste lo que pasa en estos megaproyectos porque yo siento que, no sé, Miguel, ¿tú cómo lo ves? Yo siento que si a veces los gobiernos abrieran un poco más los oídos y escucharan un poco, o sea, no es tan difícil tampoco escuchar, sobre todo como, o sea, a diferencia de Bolivia, en México sí hay, o sea, sí hay legislación para que se pueda hacer. Entonces, solo a veces me parece como eso, como triste que no quieran escuchar, o sea, sino que solo quieran imponer. Claro, entiendo también, Miguel, que tú como estudias como a escalas así gigantes, sabes que también son mandatos como que los gobiernos tampoco pues, se pueden saltar, ¿no? Pero, no sé,
no sé, por ahí va, por ahí va ya como esta lluvia de ideas. No sé si alguien más quieras intervenir. No, a mí me parece que ese tema corresponde a las coyunturas, por eso son tanto las preguntas, ¿no? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es el fondo de todo esto? Y luego hay coyunturas que son favorables para Bolivia. En un momento dado lo fue este distanciamiento y la creación de nuevas sociedades comerciales, por ejemplo, con China, la profundización de relaciones económicas con Brasil, y pues eso sí lleva capital, o sea, por eso es también tener en cuenta que estos procesos son profundamente disruptivos en las comunidades, las transforman, las modifican, ¿no? En el caso de México, imagínate, y ustedes que están trabajando esos temas, todo lo que esto ha implicado para la vida de las comunidades y su futuro, ¿no? O sea, realmente se construyen nuevos escenarios de conflicto con la expansión de esos proyectos día con día, ¿no? O sea, ya de pronto conseguimos estabilizar un espacio de donde vamos a poder realizar explotación minera y de pronto necesitamos sacarlo, ¿no? Que eso es algo que se puede ver muy común en la Amazonía. Y entonces vamos a ampliar ahora, porque en buena parte de los proyectos ya están desde la época de las dictaduras, ¿no? Entonces vamos a ampliar las hidrovías, vamos a ampliar los caminos, vamos a fortalecer este espacio, pero a su vez eso requiere, son estas cadenas de destrucción infinita, esto requiere una hidroeléctrica y requiere mercancías y migración, etcétera, ¿no? Que eso es una cosa que pasa, creo yo, en espacios donde justamente existe esta ambigüedad, ¿no? De la presencia del Estado, que muchas veces pareciera como que eso fuera la panacea, ¿no? Ojalá el Estado estuviera más presente y pues resulta que cuando está termina siendo terriblemente negativo, ¿no? Para las comunidades. Lo hemos visto en el caso del Tren Maya, todo lo que esto implica, porque el Estado, la presencia del Estado, suele ser el ejército en representación del Estado. Entonces, eso nos lleva por muchos caminos, ¿no? De discusión y pone en una situación muy compleja la vida de las comunidades. No, sí, totalmente. O sea, es eso, es como lo que dices, en ocasiones incluso la presencia del gobierno hace que todo se agudice, ¿no? E incluso, sí, no sé si alguien más gustaría intervenir, Rebeca, alguien más del público que esté viendo ahí. Y pues, si a alguien del público le interesa participar, puede escribir la pregunta y nosotros la leemos, también eso es posible. Y bueno, me quedé pensando en varios puntos, por ejemplo, lo que mencionabas de Coatzacoalcos, ¿no? Coatzacoalcos, pues siempre ha tenido, bueno, una de la base de su economía es la explotación petrolera, el petróleo, ¿no? Y cómo se ha invertido cada vez más en infraestructura, pero el petróleo pues se va a acabar, ¿no? No es tan redituable en ese sentido porque es muchísima la inversión, lo que se extrae no es lo suficiente y entonces esto se desborda, ¿no? Entonces esto de las economías verdes, ¿no? Que nos han pues hecho creer que pueden ser una alternativa. Y yo creo que apostarle también a la economía local, que ya estaba antes de que estuvieran toda esta forma de extracción, ¿no? De los bienes comunes, materiales, inmateriales. Pienso que volver un poco a esas comunidades, y eso es lo que las resistencias también proponen, ¿no? Como esa economía alterna, ¿no? Que no dependa pues de estas grandes infraestructuras, de estas grandes empresas, ¿no? Porque, pues sí, aunque sea una economía petrolera, pues no, el petróleo no está siendo funcional, por el contrario, está generando más problemas, ¿no? Mayor gasto, contaminación, derrames petroleros continuamente, ¿no? Y eso, pues, afecta sin duda pues, todo el ecosistema, ¿no? Y también me parece muy importante esto que mencionamos y que también sucede no solo en Oaxaca, seguramente en Chiapas, en Puebla, en todos estos lugares, en Veracruz, ¿no? Donde hay esa forma de resistencia, ¿no? La muerte o el asesinato de ambientalistas, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres, la persecución, la criminalización, pues es un tema que está atravesado por este tipo de proyectos, ¿no? Constantemente. Sí, claro, esos efectos también colaterales, ¿no? Que también platicábamos con Mariel sobre la persecución, la criminalización a los opositores, esta, este discurso de que son de derecha,
que incluso también como que a veces se reproduce en las universidades, ¿no? Que si tú criticas a un gobierno de izquierda, entonces le haces el juego a la derecha. Sí, son como temas, o sea, es una complejidad, los megaproyectos siempre traen como estas complejidades, ¿no? Porque además, pues, como lo decía, son como, lo sabemos, ¿no? Que siempre se implantan en zonas casi siempre biodiversas, en donde hay muchas poblaciones indígenas, entonces, pues, pretenden este desplazamiento y, pues, trae como consecuencia estos problemas, ¿no? Bueno, no sé si gustan comentar algo más, alguien más del público, una crítica, algo, o pues si no, ya vamos igual cerrando. Bueno, yo nada más comentar esto que mencionaban, ¿no? Que son proyectos realmente históricos, ¿no? Como una política de Estado, ¿no? Son políticas también de colonización, de alguna forma, ¿no? Y el Istmo de Tehuantepec, esto que mencionaban de Porfirio Díaz y demás, pues fue de los que gestó, ¿no? Toda esta infraestructura ferroviaria, ¿no? El que inició este viaje, ¿no? De Veracruz a México y viceversa, pasando por el Istmo, ¿no? Y son las vías, algunas de las que están restaurando, pero que siempre ha habido una cierta oposición al respecto y lo que comentabas de la venta de productos de la localidad, canastos, tamales, todo, eso sucedía cuando pasaba en esa época el tren, ¿no? Que transportaba personas, no solo era de carga, sino también era de transporte de pasajeros y llegaba hasta la Ciudad de México. Y en cada estación, en efecto, por ejemplo, como mencionabas en Tezistepec, en toda esa zona, la gente subía a vender sus productos y de eso vivía también en parte, ¿no? Y sí, yo creo está todo en todo el imaginario, se reproduce de alguna forma esta manera o esta idea del crecimiento económico que en algún momento sí hubo en el sur, ¿no? En el sur sureste, ¿no? Claro, se explota también esta vuelta al pasado, ¿no? Como eso de, sí, 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 o sea, que de por sí yo creo que era una buena idea eso, de que, o sea, reactivar ese tipo de economía, pero al final, pues no, o sea, fue nada más como un gancho, por decirlo así, ¿no? Para que también las comunidades, pues, se vean un poco más tranquilas y, bueno, que de por sí está un poco desarticulada la resistencia en Veracruz, pero bueno, por obvias razones también, pero bueno, ahí está. No sé si igual gustan ya ir cerrando. Ah, bueno, alguien habla. Dice, comenta Alejandro, ¿a qué se debe que en medios de comunicación hubo poca difusión del proyecto interoceánico? Casi todos esos medios se centraron en otros proyectos como el Tren Maya. Eh, es que yo pienso que el interoceánico no fue tan mediático porque tampoco era un proyecto que estaba tan definido. Parece que lo fueron haciendo un poco al vapor, porque también la forma en la que se fue soltando la información era conforme iban aceptando los polos de desarrollo, incluso cuando ya había eh, cuando ya estaba hecho, ya estaba concretado que iban a ser 10 polos de desarrollo y que ya estaba ahí en el... Bueno, yo creo que yo tengo ahí como dos pensamientos sobre por qué fue. El primero fue ese, que como que no lo tenían muy claro. El segundo fue que, porque al final le agregaron otras dos polos de desarrollo que eran los que van hacia Guatemala, ¿no? Que es uno que está en Chiapas y creo que los dos están en Chiapas, los últimos dos. Y la otra fue que el gobierno siempre negó que que este proyecto iba a estar conectado con el Tren Maya. O sea, al principio era como organizaciones como, ¿cómo se llama? Geocomunes, denunciaban que este proyecto iba a ser parte como de un corredor de todo el sureste. Y el gobierno decía que no, que nada más ibas a conectar como ya estaba hecha esa vía y que nada que ver con el Tren Maya. Y resultó que sí se van a conectar, ¿no? Después, tiempo después, sacaron que sí se va a conectar por otras vías que son como las que conectan con la península de Yucatán y que efectivamente el Tren Maya se va a conectar ahí en la vía, creo que es la K y la H, las dos vías que al final admitieron, o bueno, no lo admitieron, sino que nada más dijeron, también vamos a construir estas dos vías. Entonces yo me imagino que fue, no sé si, o sea, nada más son como algunas suposiciones que yo tengo, pero
bueno, sí es verdad que casi no se difundió en los medios y de hecho si uno piensa en los proyectos estratégicos de AMLO, pues como que el interoceánico no figura mucho, ¿no? O sea, nos acordamos de Dos Bocas, del Tren Maya, por supuesto. No sé si... Y acá puedo solamente agregar un pequeño comentario sobre el por qué no ha sido tan turístico tan visible, más bien en la prensa y tal. Yo creo que es porque justamente no tenía este componente turístico, ¿sí? Y yo creo que el componente turístico ha sido, ya veremos, ¿no? Conforme vaya avanzando el proyecto Tren Maya en su conjunto, es decir, con el tren de carga, que finalmente la arista, la vertiente de tren de pasajeros, principalmente en su versión turística, representa un porcentaje bastante reducida del conjunto del megaproyecto, ¿no? Y de los beneficios que supuestamente va a generar. Entonces, en el caso del tren, pues creo que estuvo fácil poder legitimar el megaproyecto, efectivamente mostrando una parte de lo que será en un primer momento en términos de obra pública, pero civil, ¿no? No militar. Y cómo no había este componente, digamos, un poco glamour, un poco accesible de lo que es el turismo y toda la narrativa que se puede construir alrededor. Esto no existe en el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Entonces, sin este componente, efectivamente era más fácil trabajarlo directamente en los territorios con base también en toda esta estrategia pues que ha descrito Elena, pero creo que por ser un territorio un poco más reculado también, o sea, un poco más, menos, o sea, menos atravesado, ¿no? En el país comparado con la península de Yucatán, y por no tener este componente turístico que es una fuente de legitimación del megaproyecto para la sociedad hacia afuera, ¿no? Y hacia el interior también, pues se pusieron más los focos en el Tren Maya, ¿no? Y también yo creo que fue una forma de entretener la opinión pública sobre pues este proyecto que hay mucho más mercadotecnia alrededor de lo que se puede hacer con el Tren Maya, ¿no? Entonces, a la par, pues también ya iba avanzando este corredor, ¿no? Como una pieza esencial del Tren Maya. O más bien, el Tren Maya es una pieza esencial del corredor, es al revés. Pero bueno, pues eso es más como, pues una hipótesis, pero yo creo que el componente no turístico del corredor tuvo mucho que ver con el hecho de que no se promovió, no se habló tanto, ¿no? En la prensa y en la misma comunicación gubernamental, aunque sí, si uno busca, hay bastante también, ¿no? No, sí, sí, totalmente tiene sentido. También, pues obviamente no se compara como la vista que tiene y los recursos que tiene ¿no? En la parte de la península con lo que tiene el corredor interoceánico, ¿no? Pero sí, tiene todo el sentido. ¿Ya vas a decir algo, Miguel? Pues pensaba, pero yo siento que ya nos vamos a ir toda la vida y entonces más bien voy a sintetizar la idea porque yo soy de esa idea de acabar pronto, no prolongarnos eternamente. Yo creo que el horizonte que aquí es más interesante, digamos, en el fondo de todas estas narrativas, es que es lo mismo del siglo XIX. Venimos con estas dinámicas de modernización y a la espera, pero ahora sí con los chinos nos va a ir bien, o ahora sí con este proyecto, y ahora viene la energía ecológica y no sé, o sea, estamos dando esta vuelta eterna en círculo de una modernidad que nada más no nos llega. Y a final de cuentas, las personas que están en el medio de estos procesos son las que históricamente se tienen que poner al frente, digamos, pues, para contener muchas veces estas demencias, ¿no? O sea, y hay demencias que han llevado a grandes proyectos de infraestructura, y está el Canal de Panamá, etcétera, ¿no? Estos trenes
que en la época del porfiriato, pues desangraron al país, ¿no? Pero como ya es pasado, entonces, y pasado que se ve bastante remoto, pues bueno, y encima tenemos este nuevo paradigma político maravilloso que nos permite pensar que cualquier obra pública en pos del desarrollo, ahora sí, y de aquí en adelante es algo bueno, ¿no? Que es el progresismo, que son los gobiernos de izquierda y qué tal, pero que a la hora buena, pues terminan convirtiéndose en exactamente lo mismo o peor por justamente los altísimos grados de legitimidad que tienen sus obras, sus gobiernos, ¿no? Vemos a Claudia Sheinbaum hablar con un desdén de estos proyectos que, no, hombre, o sea, ¿qué diferencia hay entre ella en la narrativa y en la imagen que proyecta, en la seguridad en la que los afirma, entre ella y Jair Bolsonaro, Milei, en el sentido de afirmarlos, por sobre todas las cosas, es de interés nacional, pero como es del bienestar, ahora sí es bueno, ¿no? Es una cosa ahí que me quedaba, pero que, pues no sé, a razón de que alguien tenga un comentario más, creo que me parece muy, muy puntual con lo que era el colofón, digamos, de toda esta discusión que hemos tenido el día de hoy. Sí, no, creo que es un buen cierre también para la sesión, que precisamente pues resume lo que ya abordamos. Y bueno, no sé si ya vamos ahora sí acabando, ¿no? Porque ya son 10. Eh, bueno, pues muchas gracias por estar. Gracias, Rebeca. Gracias, Miguel, Bianca, Mariel, todos los que nos acompañaron. Gracias, muchas gracias al Departamento de Sociología que nos ayudó. Y otra vez una disculpa por la sala, pero bueno, no mandamos en los transportistas. Nos jugaron chueco porque al final pues no hubo nada, ¿no? Pero bueno. Todavía. Bueno, todavía, porque acá en Miguel Ángel de Quevedo sí hubo paro. Entonces, bueno, pues muchas gracias. No sé, vamos a promocionar la próxima sesión, Rebeca. Sí, claro, pues agradecerles a todos, a todas su presencia, al Departamento de Sociología también, una disculpa nuevamente por esto, pues es algo que escapó de nuestras manos. Y bueno, también agradecerle a Elena, a todos los que estuvieron conectados de manera virtual y las compañeras que nos escucharon de manera presencial. Y quisiéramos invitarlos a la séptima sesión del 5 de noviembre del Seminario Nómada, Clima Extremo, Despojo Extremo, Pérdidas, Riesgo y Restitución en Comunidades Indígenas de la Amazonía Boliviana, desde experiencias de investigación a acción, con la maestra Mariel Cautín, que ahora nos acompaña, y bueno, estaremos en su charla la próxima semana, los estamos esperando, y va a ser en el CIAL, va a ser presencial en el CIAL, y también habrá una liga Zoom. Y pues nada, muchísimas gracias. Solo agregar algo que creo que no hemos mencionado, pero que en la región de los Chimalapas hay una fuerte resistencia también con la selva y todo esto que hay ahí una impresionante, hay una fuerte resistencia también de parte de las comunidades. Sí, también la organización Maderas del Pueblo está también ahí muy presente en los Chimalapas. Muchas gracias. Gracias por la atención y gracias por la escucha y nos vemos la próxima semana. Gracias, Mariel. Muchísimas gracias, Mariel, gracias a todos, Francisco, y a todos los que están conectados. Saludos.